Muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. No conozco una conquista laboral que no haya sido producto de la lucha, del sacrificio, de la represión y de la pérdida de la vida de parte de los trabajadores que han luchado para reivindicar sus derechos fundamentales y sus demandas laborales. Este debate, sin duda que en un momento veremos de qué está hecho este Senado, porque vamos a proponer un artículo 10º transitorio en donde podemos revisar si efectivamente queremos que el salario mínimo general alcance para lo que dice la Constitución, o efectivamente es demagogia pura lo que aquí se está discutiendo. No se puede dar este debate, compañeros senadores, compañeras senadoras, si no se revisa a partir de la lupa de la justicia social. Sin duda que el salario mínimo vigente, como se encuentra ahora, es un verdadero atentado en contra de los derechos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos. Más de 10 millones de nuestros compatriotas hoy tienen que vivir con el salario mínimo o con menos del salario mínimo. Por eso los datos de la CEPAL son contundentes y escalofriantes. Más de la mitad de la población de este país se encuentra en algún nivel de pobreza. Más de 30 millones de nuestros compatriotas se debaten entre la sobrevivencia al tener la pobreza alimentaria, es decir, alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. De esos 30 millones, el 30% son niños, es decir, más de 10 millones de nuestros infantes se debaten en la sobrevivencia por el problema de la desnutrición. Cuando hablamos de justicia social, se refiere este concepto precisamente a que una vez que se ha incrementado el salario mínimo, el trabajador tenga lo suficiente para vivir de manera digna, no para sobrevivir, para vivir de manera digna, es decir, a partir de tener un empleo, que el salario y la remuneración que se le pague le alcance para tener una vivienda digna, le alcance para que su familia coma 3 veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos, le alcance para que la salud haga acto de presencia en los hogares pobres de México, le alcance para que tenga un rato de distracción como parte del descanso merecido. Por eso la lucha de la jornada de 8 horas, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la atención de la familia y la recreación, y 8 horas para descansar y estar listo para la siguiente jornada del otro día. Cuando hablamos de justicia social nos referimos al hecho de que los derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales, sean respetados, y evidentemente con este salario mínimo general actual, los derechos fundamentales, como el que señala el artículo 4 de la Constitución, son violados todos los días de manera sistemática.
El artículo 4 de la Constitución señala con mucha claridad que los mexicanos y las mexicanas debemos de tener acceso a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, y evidentemente todos sabemos aquí que más de 30 millones de nuestros compatriotas no los tienen. Que las clases sociales más desfavorecidas cuenten con una oportunidad de desarrollo, que se fomente la dignidad humana y que la igualdad entre géneros se dé, y que en suma el trabajador, a partir de su remuneración, alcance el bienestar social al que tiene derecho. Esos son los retos que tiene el salario mínimo general. Decirles por último, compañeros senadores, compañeras senadoras, que si esta reforma no logra con el salario mínimo general la justicia social en México, esta reforma será letra muerta. Por su atención, muchas gracias.